Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Vamos a continuar nuestro curso de tanatología. Hoy miércoles vamos a ver la sesión número 5 titulada Carta Apostólica Salvifici Doloris. Vamos a hacer un recorrido por la Carta Salvífica Salvificis Doloris del Papa Juan Pablo II. Y vamos a tratar de comprender el sentido del dolor visto desde la perspectiva del Papa Juan Pablo. Vamos a iniciar esta formación de hoy, esta sesión, clase número 5 de hoy, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar entonces inicio a esta sesión número 5, ahí no se corrigió el dato, pero es la sesión número 5, titulada Carta Apostólica Salvifici Doloris, el sentido cristiano del sufrimiento humano, del Papa Juan Pablo II. Y es que al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito de nuestra parte. En esto consiste el amor, diría Juan en su primera carta, capítulo 4. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como primicia por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 604. Entonces, el sentido cristiano del sufrimiento debe de estar en esto, en que Dios nos ama por sobre todas las cosas, en que Dios ama por excelencia, y nosotros como seres amados también podemos amar a Dios en el sufrimiento, en el dolor y en el padecimiento de nuestras penas. El 11 de febrero de 1984, el Papa Juan Pablo II presentó la Carta Apostólica Salvifici Doloris sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. La siguiente síntesis que vamos a ver a continuación recorre todos los apartados o capítulos de esta Carta Apostólica y nos lleva a tener una idea del conjunto sobre dicho documento. San Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 24: completo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Completamos nosotros. No es que a Dios le haya faltado sufrir. Dios sufrió mucho y Dios sufrió demasiado por nuestros pecados. Pero Él continúa sufriendo porque nosotros seguimos pecando y no nos queremos arrepentir y no queremos cambiar nuestra vida y no queremos cambiar nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vivirnos, nuestra forma de actuar. Entonces Dios sigue sufriendo con nosotros porque sigue habiendo maldad en el mundo. Al unirnos nosotros al sufrimiento, al unirnos nosotros y al aceptar pacientemente el sufrimiento y el dolor de nuestra propia vida, nos unimos a los padecimientos de Cristo para bien del cuerpo que es la iglesia, porque continuamos diciéndole: tú no has muerto solo, también yo estoy sufriendo porque hay mucha gente que sigue pecando. Eso es lo que Pablo nos dice: completo en mi carne lo que le faltó a Cristo, lo que le falta a los padecimientos, porque la gente sigue siendo mala, Cristo sigue sufriendo, entonces yo lo ayudo en mi cuerpo, con mi sufrimiento, con mi dolor, a sufrir también junto con Cristo. Estas palabras tienen un valor casi de un descubrimiento definitivo que va acompañado de alegría, por la cual el apóstol agrega al mismo pasaje: ahora me alegro de poder sufrir por ustedes, dice San Pablo al inicio de este Colosenses 1:24. La alegría de San Pablo se deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento, que vale también para todos los hombres.
El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Es una de esas cosas por las que el hombre está llamado a ello de una manera misteriosa y oculta. Como es sabido, el sufrimiento entra en el hombre en distintos momentos de su vida. Se realiza de diferentes maneras, asume dimensiones diversas. Sin embargo, el sufrimiento es inseparable de la existencia terrena del hombre. Por ello, Iglesia, que nace del misterio de la redención en la cruz de Cristo, está obligada a buscar el encuentro con el hombre, de modo particular en el camino del sufrimiento. De aquí se deriva que el sufrimiento humano suscita compasión, respeto y a su manera atemoriza, llegando a tocar en el hombre la más profunda necesidad del corazón y también el profundo imperativo de la fe. Ambos parecen unirse de manera singular. En el dolor, en el sufrimiento, es cuando la Iglesia está obligada a mostrarle al hombre la necesidad de Dios, el respeto hacia Dios, la cercanía y la compasión de un Dios que nos ama, que nos quiere, que está pendiente de nosotros, que no nos deja solo, pero para eso requiere nuestra fe. El hombre sufre de diversos modos, no siempre considerados por la medicina, ni siquiera en sus más avanzadas ramificaciones, ya que el sufrimiento es algo más todavía amplio que la enfermedad, es más complejo y a la vez aún más enraizado en la humanidad misma. Cuando distinguimos entre el sufrimiento físico y el sufrimiento moral, la misma tiene como fundamento la doble dimensión del ser humano, la corporal y la espiritual. Aunque las palabras sufrimiento y dolor se pueden usar hasta un cierto punto como sinónimos uno del otro, el sufrimiento físico se da cuando duele el cuerpo, mientras que el sufrimiento moral es dolor del alma. Se trata del dolor espiritual y no solo de la dimensión psíquica, es decir, del dolor que acompaña tanto el sufrimiento moral como el sufrimiento físico. Desde el concepto cristiano, el hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta del bien, es decir, que el hombre sufre a causa del bien del que él mismo se ha privado. El ser humano sufre porque le faltan algunas cosas que él mismo ha dejado que no lleguen a su vida. No porque Dios sea malo, no porque Dios sea el culpable de que yo esté sufriendo, no, sino porque yo mismo, por mi actuar, por mi manera de ser, por mi manera de comportarme, por mi manera de tratar a las demás personas, yo mismo estoy causándome el daño, yo mismo estoy causándome el mal, porque me estoy privando de las cosas buenas por mi forma de actuar, por mi manera de ser ante las demás cosas y ante las demás personas. A la búsqueda entonces de una respuesta a la pregunta del por qué duele, del para qué duele, todo hombre que sufre se pregunta, ¿por qué? Es una pregunta sobre la causa y al mismo tiempo, ¿para qué estoy sufriendo? Es decir, por el sentido o el fin de este dolor que estoy pasando. Ambas preguntas son difíciles cuando el hombre se las hace a otro hombre, como también cuando se la hace a Dios, ya que el hombre no le hace esta pregunta al mundo, aunque muchas veces el sufrimiento provenga de él, sino que se la hace a Dios como creador y señor del mundo, lo que muchas veces produce frustración y hasta negación de la misma presencia de Dios y realidad de Dios en nuestras vidas. Para percibir la verdadera respuesta al porqué del dolor, el sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino. Cristo nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el porqué del sufrimiento, ya que Él ha dicho todo al hombre con su sufrimiento en la cruz. Cristo no nos va a decir, es que está sufriendo por esto. No, nos hace que nosotros nos adentremos a nosotros mismos y descubramos el por qué estamos sufriendo y el para qué estamos sufriendo. Y no hay mejor prueba, no hay mejor muestra del para qué sufrir que la cruz de Cristo. Cristo sufrió por nosotros,
¿Por puro gusto? No. ¿Por pura necesidad que Él quería sufrir? No. Él sufrió por nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna. Entonces nuestro sufrimiento puede encontrar un sentido, una respuesta cuando lo vemos desde la cruz de Cristo Jesús. Para percibir eso, hay que ponerle atención a la cruz de Cristo. Por eso muchos santos siempre han dicho que es bueno tener una cruz, un crucifijo en la casa, y que cada vez que yo tenga necesidad o que yo sienta que me falta algo, que sienta que estoy pasando penas, que estoy pasando dolores, que estoy pasando dificultades, volteo a ver la cruz de Cristo, me quedo meditando en su pasión, en su dolor, en las 5 llagas de Cristo, en la corona de espinas, en la sangre, en la lanzada, en los clavos de sus manos, de sus pies, en la flagelación de su cuerpo, del amor que Él le impactó eso. Y entonces le encuentro un sentido al sufrimiento porque digo, pues no estoy sufriendo tanto, Cristo sufrió más. Puedo unir mi sufrimiento al que Cristo sufrió y entonces le hallo sentido a la vida. Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, dice Juan 3:16, estas palabras nos introducen en el centro mismo de la acción salvífica de Dios, manifiestan la esencia misma de la salvación cristiana. Nos encontramos aquí con una dimensión totalmente nueva que encierra en cierto sentido el significado del sufrimiento dentro de los límites de la justicia. El hombre muere cuando pierde la vida eterna. El Hijo del Hombre, en su misión salvadora, llega a tocar el mal en sus mismas raíces trascendentales, que están fijadas en el pecado y la muerte. Él vence el pecado con su obediencia hasta la muerte, y vence la muerte con su resurrección. En el centro de esta luz se encuentra eso, la conversión que Cristo quiere hacer de nosotros cuando tanto nos ama y tanto nos quiere que envía a su Hijo para salvarnos. En su actividad mesiánica en medio de Israel, Cristo se acercó sin cesar al mundo del sufrimiento humano, tanto al del cuerpo como el del alma. Se acercó sobre todo al mundo del sufrimiento por el hecho de haber asumido este sufrimiento en sí mismo, en todas sus formas, al extremo de alcanzar la salvación por su muerte y su resurrección en la cruz. Cristo se encamina hacia su propio sufrimiento, consciente de su fuerza salvífica, va obediente hacia el Padre, pero ante todo está unido al Padre en el amor, con el cual ha creado el mundo y al hombre en el mundo. El sufrimiento humano ha alcanzado su punto culminante en la pasión de Cristo, que muere por nosotros, que quiere sufrir por nosotros. La cruz de Cristo se ha convertido en una fuente de la que brotan manantiales de agua viva. En ella debemos plantearnos también el interrogante sobre el sentido del sufrimiento y leer hasta el final la respuesta de ese interrogante. Juan Pablo II nos dice: no podemos encontrarle respuesta al sufrimiento y al dolor, no podemos encontrarle sentido al por qué y al para qué sufrimos, si no lo hacemos desde la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor, si no lo hacemos desde el sufrimiento humano que Cristo tuvo que padecer por nuestros pecados. Ante la cruz de Cristo, ante la pasión de Cristo, ante el sufrimiento de Cristo, debemos de preguntarnos por qué nosotros estamos sufriendo. ¿Será que nosotros, de por sí nosotros también ayudamos a ese sufrimiento de Cristo? Claro que sí. Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz, dice la palabra de Dios. Claro que nosotros también hemos ayudado. Pero debemos de interrogarnos, debemos de plantearnos nosotros, de buscarle una respuesta al sufrimiento en la cruz de Cristo Jesús. No hay mayor alegría que encontrar esa respuesta ahí para acompañar a Cristo en los sufrimientos de la cruz. Puede afirmarse entonces que junto con la pasión de Cristo, todo sufrimiento humano se ha encontrado con una nueva situación. En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido, ha quedado rescatado. El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación
en la redención de Cristo. Está llamado a participar de ese sufrimiento, mediante el cual se ha llevado a cabo la redención, y todo sufrimiento humano ha sido también redimido. Llevando a cabo la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacer también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo al unirse en su dolor, en su sufrimiento, en su pasión y en su angustia de la cruz. El hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, descubre al mismo tiempo en él sus propios sufrimientos, los revive mediante la fe, enriquecidos con un nuevo contenido y con un nuevo significado. El sufrimiento es también una llamada a manifestar la grandeza moral del hombre, su madurez espiritual. De hecho, han dado prueba a través de diversas generaciones los mártires y los confesores de Cristo, fieles a las palabras de Cristo en Mateo capítulo 10, verso 28, cuando dijo: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. El sufrimiento, en efecto, es siempre una prueba, a veces bastante dura, a la que es sometida la humanidad. En el sufrimiento está contenida una particular llamada a la virtud de la constancia, al soportar lo que molesta y nos hace daño. Haciendo esto, el hombre hace brotar la esperanza que mantiene en él la convicción de que el sufrimiento no prevalecerá sobre él. Desde este modo, con esa apertura a cada sufrimiento humano, que Cristo ha obrado con su sufrimiento la redención del mundo. Cristo nos quiere salvar, Cristo quiere hacernos buenas cosas, quiere rescatarnos del sufrimiento, pero quiere que nosotros también, nos hace una llamada para que nosotros también adentremos y busquemos esa respuesta, ese sentido en el por qué y en el para qué estamos sufriendo. El Evangelio del sufrimiento, como lo llama San Juan Pablo II, a través de la experiencia y de la palabra de los apóstoles, se convierte en una fuente inagotable para las generaciones, siempre nuevas, que se suceden en la historia. Cristo no escondía a sus oyentes la necesidad del sufrimiento. Cristo siempre decía: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien no deje padre y madre, hermanos y parientes por mi causa, no es digno de mí. Felices ustedes cuando los insulten, cuando los maltraten, cuando les digan cualquier cosa, porque de ustedes es el reino del cielo. Dichosos los pobres, dichosos los humillados, dichosos los humildes. Jesús siempre habla del sufrimiento, en todo momento. Él nunca escondió que vamos a sufrir, no. Él no dijo: pare de sufrir. Reciba a Cristo en su corazón y será lleno de bendición y te hará el evangelio de la prosperidad y le irá de maravilla y nunca padecerá nada. No. Jesús dijo: el que quiera seguirme va a sufrir. El que quiera venir conmigo tiene que venir con su cruz. Nadie puede acercarse a Cristo si no pasa primero por el Cristo sufriente, por el Cristo que ha padecido. Nadie puede llegar entonces a la salvación eterna si no se hace otro Cristo sufriente en nuestras vidas. El primer capítulo de este Evangelio del sufrimiento contiene en sí mismo una llamada especial al valor y a la fortaleza, sostenida por la elocuencia de la resurrección. Otro gran capítulo de este Evangelio lo escriben todos los que sufren con Cristo, uniendo los propios sufrimientos humanos a su sufrimiento salvador. Lo escriben y lo proclaman al mundo, lo anuncian en su ambiente y a los hombres contemporáneos. Nosotros, si nos unimos al dolor de Cristo y al sufrimiento de Cristo, compartimos entonces ese evangelio del sufrimiento que Cristo vino a hacer por nosotros. A través de los siglos y de las generaciones, se ha constatado que en el sufrimiento se esconde una fuerza particular que se acerca interiormente al hombre de Cristo. El sufrimiento no puede ser transformado y cambiado con una gracia exterior, sino interior. Cristo se encuentra muy adentro de todo sufrimiento. El Divino Redentor quiere penetrar en el ánimo de todo paciente a través del corazón de su Madre, primicia y vértice de todos los redimidos. Cristo no nos deja solos. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo.
María nos dice, hagan lo que Él les diga. Cristo no nos deja solos, en ningún momento nos deja solos. Nos envía a su Madre Santísima y nos la deja para que nosotros vayamos hacia ella, para que nosotros acudamos a ella y en ella encontremos un consuelo, encontremos el remedio de nuestros dolores y de nuestras dificultades. A medida que el hombre toma su cruz, va uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo. Se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento. De esta alegría habla el apóstol en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, verso 24, cuando dice, ahora me alegro de sufrir los padecimientos de Cristo por ustedes, porque así completo en mi carne lo que le falta a Cristo para sufrir en el bien de su iglesia. El sufrimiento, más que cualquier cosa, es el camino a la gracia que transforma las almas y hace presente en la historia de la humanidad la fuerza de la redención. Por eso la Iglesia ve en todos los sufrientes un sujeto múltiple de su fuerza sobrenatural. Los manantiales de la fuerza divina brotan precisamente en medio de la debilidad humana. Los que participan de los sufrimientos de Cristo conservan una especialísima partícula del tesoro infinito de la redención del mundo. Todos los que sufren con Cristo son imagen de Cristo sufriente. Todos los que padecen con Cristo son reflejo del Cristo que nos amó y que vino a sufrir por nosotros. La parábola del buen samaritano pertenece también al Evangelio del sufrimiento. Mediante esta parábola, Cristo quiso responder a la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? En efecto, entre los tres que viajaban a lo largo donde estaba medio muerto el hombre robado y herido por los ladrones, el samaritano demostró ser verdaderamente el prójimo para aquel pobre infeliz. Prójimo quiere decir también aquel que cumplió el mandamiento del amor al prójimo. Al mismo tiempo indica cuál debe ser la relación de cada uno de nosotros con el prójimo que sufre. No nos está permitido, hermanos, ante un sufrimiento, ante un dolor, pasar de largo, como si no me importara, con actitud de indiferencia. Estamos obligados, porque somos cristianos, porque sufrimos nosotros también, a ser buenos samaritanos, a ponerle atención a todos, a estar atentos al sufrimiento y al dolor de las personas. Muchas veces no podemos sufrir con ellos porque no tenemos esa enfermedad, pero podemos sufrir con ellos haciendo pequeños sacrificios, oraciones, ejercicios, ayunos, ofrecimientos, para que esa persona se dé cuenta que a nosotros también nos duele, que a nosotros también nos hace doler el interior y sufrimos porque esa otra persona sufre. No nos está permitido pasar de largo, indiferentes, como que si no sintiéramos el dolor, porque nosotros también somos samaritanos y también somos prójimos de otros que en determinado momento vamos a sufrir. El buen samaritano no se queda en la mera conmoción y compasión. El buen samaritano es el que ofrece ayuda en el sufrimiento dentro de lo posible, lo eficaz de su ayuda. En ella pone todo su corazón y no ahorra ni siquiera medios materiales para ayudar a otros. Se puede afirmar que se da a sí mismo su propio yo, abriéndose ese yo al otro. Tocamos aquí uno de los puntos claves de toda la antropología cristiana. El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la plenitud de la vida de Cristo, si no es en la alegría de la vida de Cristo, si no es en la entrega sincera de su ser propio, de su ser personal hacia los demás, hacia las demás personas. ¿Cuánto tiene de buen samaritano, de buena persona y de buen cristiano la profesión del médico, de la enfermera, de los que ayudan en las labores de medicina, en los hospitales, en las unidades de salud, en las clínicas, en los laboratorios, en todo lugar donde se puede dar la oportunidad de ayudar a otros con nuestros conocimientos? Por razón del contenido evangélico que éstas tienen al obrar la caridad por sobre todas las cosas. Nos inclinamos a pensar entonces más bien
en una vocación al servicio que en una profesión remunerada. Podemos decir que la parábola del samaritano se ha convertido en uno de los elementos esenciales de la cultura moral y de la civilización universalmente humana. La parábola del buen samaritano camina con él a lo largo de la historia de la Iglesia y del cristianismo, a lo largo de la historia del hombre y de la humanidad. El Evangelio es la negación de la pasividad ante el sufrimiento. Cristo, al mismo tiempo, ha enseñado al hombre a hacer el bien con el sufrimiento y hacer bien a quien sufre. Bajo este doble aspecto, ha manifestado cabalmente el sentido al sufrimiento. No podemos estar pasivos ante el sufrimiento. No podemos estar inertes